buenos días a todas y a todos. Por acá les habla el profesor José Luis Rodríguez Castillo. Hoy 19 de octubre de 2024, sábado 19 de octubre de 2024. Estoy haciendo este video en diferido. Por motivos personales no puedo asistir de forma sincrónica al encuentro de hoy. Y bueno, estamos acá para dejarle esta instrucción con la finalidad de seguir fortaleciendo lo que hemos venido haciendo en la cátedra de teoría del delito. Hoy vamos a hablar sobre la unidad 3 y la continuación de esta unidad 3 sobre la tipicidad y la culpabilidad, para terminar de esta forma el contenido académico y programático de la cátedra denominada teoría del delito, el cual ustedes están haciendo en esta maestría. Sin embargo, ya con las clases indicadas en los otros encuentros, ya con eso tienen todo el material para las evaluaciones. De eso les quiero hablar rápidamente antes de que comience a informar sobre esta clase. Por ahí hay personas que no han entregado la primera actividad y estamos ya encima de la segunda actividad. La universidad es muy abierta con respecto a la entrega de estas actividades, porque a lo mejor algunas personas no han podido hacerlo, y en su defecto también porque existen circunstancias personales que cada uno de ustedes puede tener y que no han podido subirlas a las plataformas. Siempre nosotros, como docentes y como personas preocupadas por la instrucción y por la academia, consideramos que más allá de las oportunidades que uno les pueda otorgar, es la finalidad de porque usted está estudiando, porque usted está fortaleciendo la parte académica en sus vidas, y es porque desea avanzar, superarse, obtener alguna proyección en su vida. Yo creo que más allá de la oportunidad que podamos darle, es el compromiso que usted tiene con la universidad, con el Instituto de Estudios Superiores de Investigación y Posgrado, como es el IESIT. Entonces, yo soy muy severo en eso, porque me encanta que la persona sienta el compromiso, y eso está de su parte y de mi parte como docente. De mi parte, hoy usted está recibiendo este video en diferido. De mi parte, hay una responsabilidad que nace de mí, que asumí para que usted tenga de buena mano la instrucción que hoy se le está dando por acá. Entonces, yo le agradezco a todos los que van a ver este video. Pónganse al día con estas actividades, porque en lo que menos abrimos y cerramos los ojos, ya hemos culminado lo que es la carga de esta cátedra denominada, repito, teoría del delito. Teoría del delito. Sin más preámbulo, vamos a comenzar hoy con lo que es la tipicidad, y vamos a hablar sobre ello en cuanto a la culpabilidad, entre otras cosas. Cuando hablamos de tipicidad, es un concepto que emana de subsumir, colocar sobre algo la realidad de lo que puede entenderse como una conducta concreta. Es decir, yo no puedo asumir que existe, por lo menos en Venezuela, hay una figura jurídica llamada homicidio culposo. Vamos a ponerlo por allí para que lo entiendan. El homicidio culposo es que cuando alguien, dentro de su actuar, se trata de una acción, por impericia, por imprudencia, por creer que a lo mejor no va a pasar nada, hace una acción y el resultado es la muerte de la persona, que lamentablemente va a ser víctima de este nexo causal. El nexo causal lo vamos a explicar en un momentico. Si yo digo que es culposo, no puede ser calificado, no puede ser concausal, no puede ser preterintencional, no puede ser agravado y no puede ser netamente homicidio intencional. O sea, me he paseado por varios tipos de
de delitos distintos de acuerdo a la acción del sujeto. En este caso, el sujeto procesal activo del delito. Quiero que lo veamos así. El sujeto pasivo de toda acción es la víctima. El sujeto activo se supone o se infiere que es a quien le recae la responsabilidad penal. Pero para yo tipificar lo que hizo, debe existir una conducta dentro del ordenamiento jurídico de cualquier país. Entonces, hablando de la tipicidad, porque adecuó una conducta concreta en un tipo penal abstracto, es decir, una descripción legal de un delito. Y para que sea considerado delito, debe encajar perfectamente esa descripción que la ley, por lo menos en el caso de Venezuela, el Código Penal, hace que exista ese delito. Es lo que conocemos nosotros como el derecho del Estado a sancionar a través de sus instituciones y a través de su ordenamiento jurídico. Entonces, si yo hablo de la tipicidad, estoy hablando de que existe una persona que a través de una acción u omisión hace algo o dentro del ánimo pretende que es necesario para la acción, pero el no hacer también puede ser omisión y puede ser considerado delito, debe estar tipificado esa conducta. Yo no puedo, repito, asumir que no la existe si la misma, dentro de lo que se conoce como la subsunción jurídica, que es sencillamente algo que hizo alguien y que encuadra o que encaja o que se subsume correctamente, perfectamente en lo que establece el ordenamiento jurídico de ese Estado o país y que lo conoce como derecho penal y que puede ser sancionado de acuerdo a las normas de ese país. Es necesario aclarar que la noción del tipo penal ha evolucionado, por supuesto, a lo largo de la historia, donde se ha requerido pues que tenga mayor precisión las conductas que van a ser, como se dice, encuadradas, que van a ser colocadas en una norma para que pueda considerarse delito. Porque yo no puedo utilizar, por ejemplo, la ley de delitos informáticos, por lo menos que existe en Venezuela, o las leyes de criptoactivo que existe actualmente en Venezuela también, normas de criptoactivo, en el año 1920, porque no existía, por ejemplo, una plataforma informática que permitiese hacer operaciones de criptoactivo tipo blockchain. Aquí lo que estamos hablando es que la sociedad va determinando qué conductas necesita colocar como que pueda alterar el orden público, como que pueda ir en contra de lo que llamamos nosotros su propio ordenamiento y por supuesto puede ocasionar en el mundo que se desarrolla esta ley la circunstancia para ser considerada delito. Entonces, dentro de esa tipicidad, las funciones del tipo penal, como lo establece los conceptos, está una garantía individual, la función de comunicación y la función de sistematización. Porque el objetivo de la tipicidad es garantizar la seguridad jurídica y evitar interpretaciones arbitrarias. Es decir, aquí me gusta mucho nombrar el artículo 4 del Código Civil venezolano, donde establece algo muy importante sobre la interpretación que se tiene en las normas. Y el artículo 4 del Código Civil establece taxativamente que las normas deben interpretarse como así lo quiso el legislador. Entonces, si las normas deben interpretarse con el ánimo que hizo el legislador, el espíritu de esa ley o el espíritu de esa norma, yo no puedo estar haciendo interpretaciones amplias tratándose de los delitos. Lo que debo hacer como jurista, como abogado, como persona que trabaja o que está dentro de un sistema de justicia, es adecuar esa conducta jurídica realmente a un delito que esté plenamente tipificado, porque así lo establece también cualquier ordenamiento que tenga la claridad en sus normas. Por ejemplo, el principio de que no puede existir delito si no está establecido una norma. Repito lo que dije al principio, puede haber un delito por acción,
estaba haciendo referencia al homicidio culposo. Pero el homicidio culposo en Venezuela ha mutado a una circunstancia donde, más allá de la imprudencia y de la impericia que pueda tener el sujeto procesal activo, está lo eventual que puede determinarse que a pesar de saber que existe una condición que puede ocasionar algo y que yo aún así la cometo, es considerado ya una ampliación de esa responsabilidad penal que pueda tener ese sujeto activo, llamado, por lo menos en el caso de Venezuela, que fue tomado a través de una interpretación que hizo en su oportunidad el que fue fiscal general de nombre Javier L. Chiguerra aquí en Venezuela, donde amplió la interpretación del delito de homicidio culposo a través de una figura conocida como doble eventual, y por eso se conoce homicidio culposo a título de doble eventual. Entonces, aunque la jurisdicción venezolana no tiene contemplado esa figura dentro del ordenamiento jurídico como tal, una ampliación de esa responsabilidad penal que pueda tener ese sujeto activo, llamado, por lo menos en el caso de Venezuela, que fue tomado a través de una interpretación que hizo en su oportunidad el que fue fiscal general de nombre Javier L. Chiguerra aquí en Venezuela, donde amplió la interpretación del delito de homicidio culposo a través de una figura conocida como doble eventual, y por eso se conoce homicidio culposo a título de doble eventual. Entonces, aunque la jurisdicción venezolana no tiene contemplado esa figura dentro del ordenamiento jurídico como tal, fue necesaria la aplicación de esa visión que tuvo ese jurista, por cuanto el delito que se comete en esa oportunidad está orientado a una figura muy famosa acá en Venezuela, que fue el gran nadador Javier Vidal, que una persona, estando bajo efectos de algunas sustancias, creo que no quiero caer en una apreciación o una aseveración sobre realmente lo que esta persona tenía en su organismo, pero sí podemos decir que estaba intoxicado, que estaba tomado y estaba haciendo en aquel momento la camioneta que tenía esta persona era una camioneta Homer, y para esa época era muy difícil tener una camioneta acá en Venezuela porque un poco conocíamos sobre esas camionetas de esa gama. Y bueno, haciendo lo que llamamos nosotros competencia en vía pública en altas horas de la noche, está haciendo lo que llamamos nosotros un pique, está picando con otro carro para ver quién gana. Al parecer la persona choca a Javier Vidal, medallista olímpico venezolano en natación, y lo mata. Entonces usted podría decir, o usted podría determinar que la persona puede ser que no quería matar a nadie, pero el solo hecho de saber que la actividad que está realizando, más allá de la imprudencia, repito, yo puedo pasarme un semáforo, pero si estoy ebrio y voy a 120 kilómetros por hora en una autopista o en una calle que solamente permite 60, ahí se está viendo, se puede observar que no existe solamente una conducta que por impericia, imprudencia o inobservancia pueda ocasionar un problema. Estamos hablando de que existe una situación que yo pude prever, porque por lo menos las calles no son para estar haciendo actividades de ese tipo, pues de competencia de carro. Muere la persona, como muchos de ustedes, a lo mejor los venezolanos que están en esta materia sabrán, y al morir, por supuesto, quisieron aplicar la figura de homicidio culposo, pero el fiscal del caso, el abogado de la víctima, directa e indirecta, se dio cuenta de que existía algo que iba más allá del acto volitivo del sujeto procesal, y lograron la condenatoria por delito homicidio culposo a título de doble eventual. Por ello, en la función del tipo penal en cuanto a la tipicidad
como lo dije hace rato, está la garantía individual, la función de comunicación y la función de sistematización. La garantía individual es que limita el poder del Estado al exigir la conducta que se ajuste a una norma legal precisa. El Estado no puede divagar, no, mira, si fue esto, es posible que sea esto también, no. Por eso que en lo que llamamos nosotros, en el ámbito penal no se permite lo que llamamos nosotros la analogía. Si fue homicidio, tengo que determinar qué tipo de homicidio. Si fue robo, tengo que determinar qué tipo de robo. Si fue hurto, estoy hablando solamente de delitos comunes. Por lo menos el hurto puede tener hurto con destreza, hurto con escalamiento, hurto calificado, hurto agravado. Ese modo de gradación. Porque aquí en Venezuela, por ejemplo, no existen gradaciones en los homicidios. Usted escucha hablando, no, que eso fue homicidio en primer grado, en segundo grado, eso, con el debido respeto, está viendo muchas series de otros países. Aquí en Venezuela no existe gradaciones, aquí lo que existe es calificados o conductas calificantes y que lo refleja el mismo Código Penal. La función de comunicación que tiene la tipicidad es que permite a los ciudadanos conocer qué conducta puede estar inmerso a través de las acciones u omisiones. Recuerden que toda norma, que toda ley, lo que busca es regular conductas y eso requiere, por supuesto, que esté dentro de un ordenamiento jurídico. A mí no me pueden sancionar por una conducta que no haya sido regulada. Y la función de sistematización que organiza el sistema penal facilitando su estudio y su aplicación. Dentro de la figura que estamos hablando sobre el dolo y la culpa, el dolo implica que el autor del delito conoce y quiere los elementos del tipo objetivo. O sea, cuando digo quiere es que tiene todo lo que puede encauzarse de la responsabilidad. Y la culpa, bueno, por ejemplo, la imprudencia, la negligencia y la impericia. Eso es algo que a veces cuesta entender. Por ejemplo, en los accidentes de tránsito, una persona nunca, bueno, o sea, han visto que hay otras intencionalidades, pero una persona en un accidente no quiere matar a otra. Y muchas veces el resultado es fatal y eso ocasiona mucha tela que cortar. Yo recuerdo hace unos meses, un amigo muy cercano, que yo fui su abogado en alguna oportunidad, su novia fallece en un accidente de tránsito. Y me decía, José Luis, quiero justicia. Cuando se verifica la situación, al parecer la muchacha, que para descanse, iba en una moto, agarró una de las principales autopistas acá en Venezuela. Parece ser que perdió el control de la moto, cae. Detrás van pasando carros a alta velocidad y uno de los carros le da y la mata. El sujeto activo del delito no quiere matarla, no hay intención. La reacción entre que cae la muchacha y la camioneta es demasiado, muy corta. No le da tiempo de maniobrar al sujeto y ocasiona el accidente fatal. Es privado de libertad por unos días, por 2 o 3 días. Cuando lo presenta sale con una medida cautelar porque no tiene, hasta tanto no terminan las investigaciones de verificar si tuvo una responsabilidad o no en eso, la persona goza de una medida cautelar sustitutiva a la privativa. Y estoy seguro que no se le sancionó penalmente y que tiene una libertad plena. Son situaciones muy distintas. La culpabilidad es lo que llamamos nosotros un juicio de reprochabilidad y se realiza sobre el autor del delito. Y para que la culpabilidad tenga esa fortaleza, debe verificarse todo lo que es el nexo causal y la responsabilidad. Yo creo que la estructura de la culpabilidad es la imputabilidad propiamente dicha y la exigibilidad. Es decir, la imputabilidad es la capacidad de comprender el significado del hecho y de dirigir la propia conducta de una persona. ¿Quién es imputable? Por lo menos aquí en Venezuela, si hay un niño de 12 años, está jugando con arma de fuego, porque hubo un descuido de un adulto, y el niño
presiona al disparador y mata a otro niño, acá en Venezuela se le dictan son medidas de seguridad a ese niño de 12 años. No puede ser responsable penalmente, porque como es un niño se le dictan esas medidas. Pero si estamos hablando de un adolescente, 16 años, es muy probable que tenga cierta responsabilidad penal y sea procesado y se verificará si fue por dolo, si fue por culpa, pericia, no saber manipular, qué sé yo. Pero al niño no se le puede reprochar y no se le puede imputar y no se le puede exigir, porque la exigibilidad, que es la otra estructura de la culpabilidad, es la posibilidad de que pudo haber hecho otra cosa que no fuese responsable penalmente. Y ahí es donde viene el problema. Cuando dentro de la estructura del delito, tanto los elementos objetivos y subjetivos de la tipicidad, concatenado con la culpabilidad, no refleja una verdadera circunstancia que pueda valorarse, ponderarse dentro de una subsunción jurídica, estamos hablando de que esa persona puede resultar inimputable. Entonces, bueno, la imputabilidad, por ejemplo, como lo dije, es la capacidad de comprender el significado de lo que hice y lo que mi conducta desplegó a través de eso. Ahora bien, ¿cuáles son las causas de la inimputabilidad? Es decir, ¿qué hace un sujeto inimputable? Aparte de la minoría de edad, como lo acabo de decir, es la enfermedad mental, pero esos trastornos que impiden comprender o discernir lo que es bueno o lo que es malo. Una persona que tenga una enfermedad mental, como se dice, comprobada, el somnambulismo, una persona que te va a los efectos por ejemplo, de medicamentos muy fuertes, no puede ser imputable por esto. El conocimiento de realizar un hecho típico significa que tenía conocimiento, repito, de que si no revisaba, la persona podía tener alguna situación. Pero, ¿cuál es el nivel de culpa? Que es el segundo. Estamos hablando de una conducta omisiva. Dentro de esa culpa hay una infracción del cual no se cuidó y no tuvo el especial cuidado. Esto nos lleva a interpretar por qué el tipo o la tipicidad de X o Y circunstancias jurídicas tenga una adecuación social. Y eso es, por ejemplo, hay delitos en otros países que acá en Venezuela no son considerados delitos. O hay situaciones que están reguladas como casos específicos, no los quiero comentar, simplemente vamos a hablar de lo que se conoce. Por ejemplo, en Afganistán el derecho es netamente religioso. Yo no puedo decir que, por lo menos allá es muy común que un adulto se case con una niña de 10 años, 12 años. Acá en Venezuela eso no se puede hacer. No sé si en su país, si no es venezolano, se puede hacer. Pero yo no puedo comparar un derecho netamente religioso o un derecho que tiene unas normas bastante crudas como la de Afganistán, como las de Venezuela. Por ejemplo, también, aunque no tiene que ver con delito, en Ecuador una persona que tiene un niño en su vientre, está embarazada, ya el niño que está en el vientre tiene derechos. Acá en Venezuela, para tener derechos tiene que haber nacido vivo. Y esas son circunstancias que pueden limitar la acción o pueden limitar el nexo causal dentro del tiempo objetivo para determinar la conducta. Por ello es importante verificar eso. Ahora, si la persona, que Dios no quiera, hace algo contra una mujer que está embarazada y la persona fallece, se agrava el homicidio, porque la condición que estaba la mujer es considerada dentro de lo que podía tener el contexto del juez, la revisión del caso pudiese calificar o agravar de acuerdo a la visión que tenga el juez. Pero aquí homicidio es quien mate a otro. Aquí, si usted lee todas las gradaciones de homicidio, por lo menos en Venezuela, no explica netamente que esté embarazada o vas a tener una sanción penal más fuerte porque esté embarazada, así por así. ¿No? Debemos revisar eso se lo dejo también para que lo revisen. Entonces, bueno, la adecuación social es el criterio que tiene la misma sociedad, pues, para decir, mira, esta conducta debe ser sancionada. Por ejemplo, ha habido
un caso importante que me pareció interesante dentro del derecho. Hace unos años, acá en Venezuela, hubo una banda de mujeres que llamaban las Robapelo. Imagínense ese remoquete, las Robapelo. Eso ocurrió en Maracaibo. Eso es un estado acá en Venezuela, una ciudad. Y eran unas mujeres que se dedicaban a ver las personas que transitaban por la ciudad, por las calles de la ciudad, pues. Y si la persona tenía el cabello muy bonito, sobre todo largo, bien cuidado, entre 2, 3 mujeres la amenazaban, y dentro de esa amenaza la muchacha quedaba tranquila, no te muevas, y lo que hacían era cortar el cabello, y el cabello lo vendían fuera de Venezuela, creo que lo vendían en Colombia. Imagínense esa locura. Si usted va directamente al Código Penal venezolano, no establece nada quien de forma a través de la coacción o con amenaza le haya robado, porque es un robo, porque estaba ahí amenazándolo que le voy a hacer daño si no se deja quitar el cabello. Entonces es un delito pluriofensivo, pero imagínense una mujer que haya tenido años cuidando su cabello para que le hagan eso. Estamos hablando de otro tipo de situaciones morales, personales. Pero bueno, eso específicamente no aparecía en el Código Penal sobre esa conducta. Pero esa conducta afecta a la persona que sufre el delito. Entonces hubo que adecuar la conducta por lesiones. Y por allí se fue pues lo que llamamos nosotros la interpretación jurídica de esa conducta. Dentro de la figura que estamos hablando sobre el dolo y la culpa, el dolo implica que el autor del delito conoce y quiere los elementos del tipo objetivo. O sea, cuando digo quiere, es que tiene todo lo que puede encauzarse de la responsabilidad. Y la culpa, bueno, por ejemplo, la imprudencia, la negligencia y la impericia. Eso es algo que a veces cuesta entender. Por ejemplo, en los accidentes de tránsito, una persona nunca, bueno, se han visto que hay otras intencionalidades, pero una persona en un accidente no quiere matar a otra, puede resultar inimputable. Entonces, bueno, la imputabilidad, por ejemplo, como lo dije, es la capacidad de comprender el significado de lo que hice y lo que mi conducta desplegó a través de eso. Ahora bien, ¿cuáles son las causas de la inimputabilidad? Es decir, ¿qué hace un sujeto inimputable? Aparte de la minoría de edad, como lo acabo de decir, es la enfermedad mental, pero esos trastornos que impiden comprender o discernir lo que es bueno o lo que es malo. Una persona que tenga una enfermedad mental, como se dice, comprobada, el somnambulismo, una persona que te va a los efectos por ejemplo, de medicamentos muy fuertes, no puede ser imputable por esto. Pero hay responsabilidad, por ejemplo, yo lo explicaba en la clase anterior, que una señora con su esposo están bebiendo licor, se quedan dormidos y tienen un bebé recién nacido, y ellos dentro de ese estado de alcoholismo, de haber bebido mucho, tienen una intoxicación etílica y están dormidos y se quedan dormidos encima del bebé. ¿Es imputable? ¿Es inimputable? No sé. Lo que sí les puedo decir es que tienen una responsabilidad que hacer frente, porque eso es lo que va a calificar de acuerdo a todas las condiciones. Que no quedan privadas de libertad, posiblemente porque lamentablemente no es responsabilidad directa, pero hay una impericia, una imprudencia en cuanto a quedarse dormido encima del bebé. Ya para culminar, vamos a hablar sobre la teoría de la imputabilidad objetiva. Entonces, aquí se cierra más aún lo que es la adecuación jurídica o la responsabilidad jurídica de alguien. La teoría de la imputabilidad objetiva es, primero, una corriente doctrinaria que sostiene que no solo depende de lo que hizo el sujeto, sino también de la gravedad del hecho y de las circunstancias del caso. Por ejemplo, no es lo mismo que una persona asesine a otra porque le deba un dinero,
y asesine a otra porque tiene un profundo dolor o porque tiene algo que lo obligó a reaccionar de esa manera. En los crímenes pasionales, las personas no reaccionan por que le debas algo, sino porque sienten herido su amor propio. Y los crímenes más grotescos, si ustedes pueden revisar la bibliografía sobre eso, son de, por ejemplo, las parejas homoparentales. O sea, las personas que tienen relaciones o tienen algún tipo de vínculo de su mismo sexo, porque son sexodiversas. Los crímenes pasionales entre ellos son muy grotescos, de mucha violencia, de mucha... no quiero hablar de la palabra hazaña, pero de mucha reproche, ¿no? No igual a lo mejor, por ejemplo, usted escucha, ¿no? Psicólogo asesinó a sus padres y después se suicidó. ¿Por qué? Porque no podía pagar, no podía hacer algo por su familia. Aquí en Caracas hubo un caso donde la persona asesina a su mamá y después asesina a él porque se suicida, perdón, porque no podía pagar la clínica y la mamá iba a quedar indefensa. Y dentro de su mente consideró que si mataba a su mamá y se suicidaba a él, no tenía que pagar nada. Esas son cosas impresionantes. A veces es un poco difícil entender el cerebro humano, pero ocurren estas cosas tan fuertes. Por eso que la teoría de la imputabilidad objetiva se relaciona netamente con la gravedad del hecho y la circunstancia del caso. Y ahí es donde están los criminalistas, ahí es donde están los criminólogos, para determinar qué tenía, por lo menos en el caso de los criminólogos, para determinar qué tenía esa persona o qué en su cabeza tenía, para creer o pensar de que tenía verbigracia una situación que lo obligó a hacerlo, o cómo se cometió el delito, que vendrían siendo las circunstancias que rodean el hecho. Medio de comisión, situaciones, eso forma parte de la imputación objetiva. Bueno, con esta breve clase donde hicimos un repaso por lo que era la tipicidad y la imputación y la culpabilidad, hemos culminado la carga académica de abordar todo el temario de esta cátedra bastante amplia y básica en el nivel de maestría. Sí necesito que se pongan al día con las actividades y bueno, estamos conversando. Pueden escribirme directamente a mi teléfono que está allí. Son pocas las personas que se han comunicado conmigo. Les solicito por favor que se comuniquen conmigo y nos pongamos al día con las actividades. Y bueno, estamos en la recta final para terminar. Tengan excelente fin de semana. Estamos conversando. Infinitas bendiciones.